de poder estar aquí en casa de nuestro Padre, que podemos darle la gloria, la honra, podemos bendecirlo, podemos alabarlo con libertad. No tenemos ningún impedimento, amén. Así que somos muy bendecidos. Y los voy a invitar a Santiago, a la epístola, a la carta de Santiago, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 12 al 18. Esta predicación tiene por título Los pensamientos y las tentaciones, huyendo de la tentación. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Me avisa ahí cuando ya la tenga para leerlo todos juntos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Padre, te doy gracias por esta palabra, Señor. Te pido que seas tú hablando a través mío, Señor. Que cada uno de los que escuchen tomen esta palabra, Señor, y que su corazón sea buena tierra para que esta palabra no solo caiga ahí como en un camino, Señor, sino que dé fruto, Señor, a su tiempo. Te doy las gracias por tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como les dije, este tiene por título Los pensamientos y las tentaciones, huyendo de la tentación. Dice, aquí leímos una palabra sobre lo que es ser tentado y que es bueno resistir a eso, ¿verdad? Pero quiero hablar también sobre que los pensamientos están ligados a las tentaciones. Nuestros pensamientos están ligados a nuestras tentaciones, ya que en nuestro pensamiento desarrollamos el deseo por estas cosas, el deseo por el pecado, el deseo por hacer el mal. Cuando no tenemos cuidado de nuestros pensamientos o no tenemos un filtro, no nos percatamos de esto y no nos damos cuenta que esto es importante para evitar el pecado. Y no podremos detenernos a pecar si no sabemos que nuestros pensamientos van a estar ligados a estas tentaciones. Si no aprendemos a poner un filtro en nuestros pensamientos, no vamos a poder detenernos a pecar. Y vamos a ir desglosando un poquito este capítulo, esta parte de la Biblia, son unos versículos, y comienza diciendo que bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba va a recibir la corona de la vida. Esto es una promesa que tenemos. Si nosotros resistimos al pecado, nos resistimos a pecar, vamos a obtener la corona de vida, que es estar con Jesús en el cielo. Cuando alguno es tentado, esto es lo más importante de esta porción, que cuando alguno es tentado no digamos que somos tentados de parte de Dios, porque porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Esto es porque Dios no tiene ninguna relación con el pecado y con la maldad. Dios no puede estar cerca del pecado y de la maldad, entonces por lo tanto Él no puede ser que Él sea quien nos tiente, porque Dios
es bondad, es misericordia, es todo lo bueno, es Él. Entonces no podemos decir que somos tentados de parte de Él, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Dice así la Biblia. Cuando cada uno de su propia concupiscencia, ¿qué es concupiscencia? Es un deseo por las cosas que no agradan a Dios. Deseo del bien terrenal y en especial es un apetito por placeres deshonestos. Deseo desmedido de satisfacción carnal. Es decir, la concupiscencia es todo lo que nuestra carne nos pide para saciarse. Todos esos deseos que son ante Dios malos, que la Biblia nos revela que no son buenos. Todos esos deseos nosotros los tenemos en nosotros. Pero cada uno de nosotros lo tiene de diferente forma. Hay algunos que tienen debilidades por las drogas, otros debilidades por el alcohol, otros debilidad a lo mejor por mujeres o por hombres, o debilidades de diferentes cosas. Entonces cada uno de nosotros somos tentados conforme a nuestra debilidad, conforme a lo que deseamos tanto en nuestra carne. De eso somos tentados, a eso se refiere con que desde nuestra concupiscencia, desde nuestra maldad, desde nuestro propio pecado, somos tentados con eso. Y eso no tiene relación con Dios. Aquí el hombre, Adán y Eva pecaron y de ahí vino una descendencia con pecado. Todos absolutamente nacemos con pecado. Dice Romanos que no hay ni un solo justo. No hay ni uno, no hay ninguno que no haya pecado. Por cuanto todos pecaron, dice la Biblia. Entonces cada uno de nosotros tenemos en nosotros una debilidad. Y con esa debilidad somos tentados. Y somos, dice que seducidos y atraídos. Y una vez que somos tentados por eso, por nuestra propia concupiscencia, dice que se da luz al pecado. Hermanos, la carne no va para el cielo. La carne se va a quedar en la tierra. Si somos arrebatados con Cristo, seremos cambiados. Nuestro cuerpo va a ser cambiado. Porque este cuerpo no puede soportar la gloria de Dios. Entonces, nuestra carne, como se va a quedar aquí en la tierra, se la van a comer los gusanos cuando nos muramos. Como esta carne se va a quedar aquí, ella dice, a mí, todo lo que me tengas que ofrecer, dámelo aquí. Yo tengo ganas de esto, de aquello, y todo lo malo que nuestra carne desea. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna participación en las cosas celestiales. Entonces, por eso nuestra carne nos pide que la saciemos de las cosas de esta tierra. Porque como la carne se queda aquí, pues desea todo lo que es de aquí. Pero nosotros ya somos espirituales y deseamos las cosas celestiales. Entonces, todas estas debilidades pueden ser alcohol, drogas, ira, griterías, vanagloria, homicidios, el homosexualismo, poder, fornicación, cualquier cosa, porque a veces solo hablamos sobre la fornicación y sobre el adulterio, pero también hay mucha vanagloria. Personas que desean ser alabadas, exaltadas, o que desean tener poder, o que desean tener dinero. Todas esas cosas son de la carne. Son de cosas que van a estar aquí y nada más. Y cuando nos muramos, si estuvimos en Cristo, vamos a ir para el cielo. Pero el dinero se va a quedar aquí. El poder se va a quedar aquí. La vanagloria se va a quedar aquí. Pero si no estamos en Cristo, pues irán a padecer a otro lado. Entonces, los pensamientos en sí mismos,
cuando viene a nuestra mente un pensamiento, no es como tal el pecado. A nuestro pensamiento vienen pequeñas ideas que nos atraen. Y cuando nosotros dejamos de lado ese pensamiento y nada más pasó por mi mente, pero se fue, no es como tal es el pecado. El problema es cuando desarrollamos ese pensamiento. Cuando nuestra mente empezamos a permitir que un pensamiento entre a nuestra mente y empezamos a desglosar ese pensamiento y a decir, hay quienes tienen problemas, como les decía, no sé, con las drogas, y ellos traen un pensamiento de esas sustancias, ¿verdad? De las drogas, pero empiezan a desarrollar el pensamiento y empiezan a pensar, y si voy a tal lado, yo sé que ahí va a haber eso, y si voy aquí, yo sé que ahí va a estar, y si le hablo a tal, yo sé que aunque nada más le hable para irme a tomar un café, yo sé que ese va a traer algo. Y entonces empezamos a desarrollar esos pensamientos que nos hacen desear el pecado, que nos hacen anhelar esas cosas. Lo mismo pasa con aquellos que tienen debilidades con la fornicación o con el adulterio. Pueden venir a su mente un pensamiento, a lo mejor una persona cualquiera, pero empiezan en su mente a desarrollar eso y empiezan a pensar, ¿y cómo le podré hacer para seducir a esta persona? ¿O cómo podré hacer para que nos quedemos solos? Y empiezan a desarrollar esos pensamientos. Y eso es lo que empieza a ser el pecado y empieza a meterse hasta que nosotros lo deseamos, lo anhelamos, lo queremos cumplir. ¿Por qué? Porque ya estuvimos en nuestra mente dando y dando y dando y dando cavidad a ese pensamiento. Hay muchos que dicen, es que el diablo me puso una botella y me la tomé. O el diablo me puso una mujer y pues caí en pecado. O el diablo me puso esto y caí. Pero es que no fue que el diablo le pusiera eso, es que uno en nuestra mente ya empezaba desde antes a desarrollar estos pensamientos, a desear esas cosas. Y por eso cuando se presenta físicamente la tentación, no podemos resistir. Porque ya nuestra mente estuvimos pensándolo. Y cuando no queremos detener esos pensamientos, porque muchas veces no queremos, muchas veces no nos percatamos como tal de esos pensamientos. Por eso tenemos que empezar a vigilar nuestros pensamientos. Pero cuando a veces sabemos que estamos pensando mal y lo seguimos alentando y seguimos en nuestra mente qué pasaría y si hago eso y si hago aquello y si esto, y empezamos a alimentar esos pensamientos. Y entonces dice la palabra que damos luz al pecado. Permitimos que el pecado entre. En Miqueas 2:1 dice, ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Hay de aquellos que en su pensamiento, uno en su pensamiento empezó a generar un pensamiento, y ya eso lo empieza a maquinar y a ver las opciones que tiene para poder hacerlo. Y entonces, después en la mañana van y lo hacen, lo ejecutan. Jesús, vamos a Mateo 15. Versículos 19 al 21. Jesús habla sobre las cosas que realmente contaminan al hombre y no vienen de afuera. Las cosas externas no son lo que nos contaminan, sino lo que está dentro de nosotros. Dice capítulo 15, versículo 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios,
las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer con las manos y lavar no contamina al hombre. Ahí le estaba hablando a los fariseos que vieron a sus discípulos que estaban comiendo con las manos sucias y le dijeron que se iban a contaminar. Y Jesús habla y dice, eso no es lo que nos contamina. Lo que nos contamina es lo que viene desde dentro de nosotros. Toda esa maldad, todo ese pecado que tenemos, eso es lo que nos va a contaminar si no aprendemos a controlarlo. Dice, como le decía, los pensamientos están ligados a las tentaciones. Yo pienso y a través de eso tengo una tentación. Y eso da vida al pecado. Y cuando uno está en pecado, da vida a la muerte. Uno está muerto espiritualmente cuando uno está en pecado. Entonces, Jesús nos enseña esto. Pero también vamos a 1 Corintios capítulo 10, perdón. 1 Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 10, perdón. Versículos del 12 al 13. Está hablando aquí el apóstol Pablo primero sobre las amonestaciones en contra de la idolatría. Les está diciendo que no hagan lo mismo que hizo el pueblo de Israel cuando adoraban otros dioses. Entonces está hablando de eso y en el versículo 12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Está diciendo, hay veces que decimos, ya estoy en Cristo, ya vengo a la iglesia, vengo todos los días que hay culto, ahí estoy, tempranito, sin problema, todo. Pero eso no es lo importante, porque a veces con eso decimos, ya, no voy a pecar. Ya si me viene una tentación, yo ando, pero fuerte, yo no voy a caer. Pero dice ahí que el que diga estar fuerte, mire que no caiga. Nosotros no podemos decir que somos fuertes. El único que es fuerte es Jesús, es Cristo, es nuestro Dios. Y es el único que nos puede sustentar y nos puede ayudar. Nosotros tenemos que estar siempre buscándolo a Él para poder resistir esas cosas. Y dice que ninguna tentación, no es como que a nadie le haya pasado, como que nadie haya sido tentado con esas cosas. Es algo humano, es algo que todos tenemos la capacidad de poder detenernos cuando estamos en Cristo, porque los que no están en Cristo se van de lleno sin problema y no tienen ninguna detención, pero nosotros que conocemos a Cristo podemos detenernos de hacer esas cosas. Y dice que Dios es fiel y que junto con la tentación da la salida. Como leímos antes, no es que Dios tiente a nadie, Dios no tienta a nadie. Pero cuando nosotros somos tentados desde nuestra propia concupiscencia, Dios aún en eso nos brinda una salida. Nos da una forma de evitar que caigamos en ese pecado. Entonces, siempre hay que recurrir a Dios. Dios provee la salida. Una de las cosas que nos va a ayudar a encontrar esta salida, a poder que nuestros pensamientos estén más controlados, que podamos realmente empezar a dejar de practicar el pecado, porque sabemos que nosotros vivimos en Cristo y somos carne y que de pronto podemos cometer un pecado.
pero venimos a Cristo y nos arrepentimos. Pero una cosa diferente es cuando ya estamos practicando el pecado. Para evitar que nosotros practiquemos el pecado, lo primero es que tenemos que tomar una decisión de seguir a Dios realmente. En Santiago 4:8 dice que aquellos de doble ánimo, les voy a decir con otras palabras, les dice, ustedes los que están entre el pecado y Dios, tienen que decidirse ya. O deciden seguir a Dios de verdad y apartarse para Él, o van a decidir continuar en pecado. Pero tomen ya una decisión, no estén entre las dos cosas. Los de doble ánimo, no estén entre las dos. Tomen ya una decisión. Entonces nosotros tenemos que tomar la decisión ya de decir, quiero sujetarme a Dios, quiero vivir para Dios y tratar de luchar para poder continuar en este camino. Lo segundo es que tengamos amor a Jesús. Cuando nosotros amamos a Jesús, dice la misma Biblia que el que lo ama cumple sus mandamientos. Quien ama a Dios trata de seguir lo que Jesús dijo que hagamos, trata de seguir el camino del Evangelio, intenta caminar porque sabe que Dios es el que lo ayuda, sabe que Dios es el que lo sustenta. Entonces tenemos que enamorarnos, amar a Dios con todas nuestras fuerzas, que sea lo más importante. Usted ama mucho a sus hijos y a su esposo y a su esposa, a lo mejor, pero usted tiene que amar más a Dios que a sus hijos, que a su esposo, que a su esposa. Amarlo más a Él. ¿Por qué? Porque puede pasar cualquier cosa con su familia o con sus amigos, pero con Dios siempre va a permanecer ahí, siempre va a estar ahí. Entonces, hay también que revisar nuestros pensamientos y resistirnos a ellos. Amén. En Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. La primera parte dice, sométanse a Dios, obedezcan a Dios. Después dice, resistan al diablo. ¿Qué es resistir? Pararse firme, con fuerza, oponerse a lo que nos está ofreciendo. Oponernos a lo que Él ofrece. Él ofrece un placer vano que no dura, que en cuando terminamos de cometer pecado, no hay nada, está hueco todo eso. Entonces, nosotros tenemos que resistirnos, oponernos a cumplir esas cosas. Y hablar de la palabra. Tenemos que en nuestra mente tiene que estar la palabra de Dios. A veces cuando esos pensamientos vienen a nosotros, tenemos que uno trata, personalmente yo me doy cuenta cuando mis pensamientos están queriendo empezar ahí como a levantarse y uno se quiere poner medio rebelde y uno quiere como que empezar ahí. Y cuando a veces uno no se percata luego, pero cuando uno se percata, cuando uno se da cuenta, es frenar ese pensamiento. Aquí no entra. Entonces empiezo a pedirle a Dios, Señor, perdóname. Estoy pensando esto, estoy haciendo esto mal. Perdóname, te pido que por favor me ayudes. Yo sé que solo contigo y con nadie más que contigo puedo vencer esto. Ayúdame a ser diferente, a hacer esto, el otro. Eso también viene para los pensamientos de desánimo. Cuando de verdad que a veces como seres humanos tenemos bien fácil, nos puede entrar un pensamiento y querer hacer lo que quiera. Pero cuando nosotros ponemos atención a esos pensamientos, no dejamos que entren. Tenemos que cuidar nuestros pensamientos, porque a veces empieza ese dardo y lo avientan pero ¿será que esto es cierto? ¿Será que de verdad Dios está conmigo? O empieza ese desánimo de ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero seguir el evangelio. Incluso personas que empiezan a
voy a decirlo así como se me vino, a pelear con Dios, a querer pelear con Dios, de querer decir, pero ¿por qué pasó esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué si yo hago esto? ¿Por qué tú no me respondes? Y esos pensamientos son malos, hay soberbia en ellos. Nosotros tenemos que cuidar nuestros pensamientos y detenernos y pedirle perdón a Dios. Y por último tenemos que huir de la tentación. Esto es lo más importante. A veces nosotros estamos maquinando en los pensamientos ese pecado que deseamos y en vez de huir de la tentación vamos a lugares donde está la tentación, ¿no? Escuchaba a un joven que estaba exponiendo su caso y decía que él duró 4 años de noviazgo con su novia y que ellos querían en el último tiempo pecar. Ya estaban ya no resistiéndose mucho a pecar, en caer en el pecado de la fornicación. Y decía, no, pero es que yo le pedí a Dios que cuando pasaran esas cosas, pues me refrenara y entonces sonaba la puerta o pasaba algo. Pero a veces esas cosas, cuando nosotros permitimos esas cosas, es que nosotros estamos planeando nuestro pecado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que se está quemando, mejor que se case. No tiene por qué estar una persona que tiene una relación con otra, que tiene un noviazgo, que está buscando agradar a Dios, que está buscando mantenerse firme y llegar al matrimonio bien, no tiene ni siquiera por qué estar solo con esa persona. Entonces, cuando hay estas cosas, cuando nosotros nos percatamos que hay cosas que nos levantan esos pensamientos, que hay cosas que nosotros nos percatamos que hay lugares o que hay situaciones que nos exponen a eso, nosotros tenemos que huir. No podemos quedarnos a ver qué pasa. Y vemos en el ejemplo más claro que podemos ver es a José, el soñador. Dice la Biblia que él estaba en la casa de Potifar y gobernaba en la casa de Potifar. Pero la mujer de Potifar le decía a José que durmiera con él. Adultos entienden el concepto. Entonces esta mujer le pedía eso a él y él le decía que no, que Potifar le había dado pues la confianza o de poder gobernar la casa, que cómo le iba a hacer eso. Y esa mujer, un día José estaba ahí haciendo sus cosas y entró la mujer y dice que se hizo de su ropa, de la ropa de José, y le dijo que durmiera con él. Y José no se esperó, no le dijo, oye manita, dame mi ropa, no seas malita. Oye, no, espérate, mejor vamos a platicar, te voy a hablar de mi Dios. No, él así como estaba, se echó a correr y se fue. Huyó de la tentación. Lo que no hizo Eva, lo que no hizo Sansón, porque ellos hablaron, Eva, el ejemplo claro, ellos conversaron, Eva conversó con la serpiente, dejó que ese pensamiento y que esas cosas entraran a su cabeza y pecó. Nosotros tenemos que huir del pecado, correr. Si yo sé que hay, mi problema es el alcohol, ¿qué voy a andar haciendo en una cantina? Si yo sé que mi problema es cualquier otra cosa, ¿por qué voy a estar en una situación en la que yo mismo me estoy exponiendo? Tengo que huir de esas cosas, tengo que evitarlas por completo. Vamos a Gálatas 5 ya para ir terminando, ya los veo desesperados por irse. Vamos a Gálatas, ya para terminar, 5, versículo 16 al 26. Dice la palabra, digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne.
y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Aquí dice que las obras de la carne son a las que no debemos complacer y nos da hoy una lista de cosas que no son buenas, que no debemos complacer. Y habla después sobre el fruto del Espíritu. Ya para terminar, vamos a Filipenses. Ahí nos dice Dios que sí y que en qué pensar. Dice Filipenses 4:8 al 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis, visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. La Biblia nos dice en qué sí debemos pensar, en qué pensamientos debemos tener, todo lo que es puro, todo lo verdadero, lo honesto, lo justo, todo lo que es bueno, en eso tenemos que pensar, en todo lo que es de Dios, en todas las cosas que son de Dios, en eso debemos pensar. Tenemos que cuidar nuestros pensamientos. Los invito a hacer ese ejercicio de que de pronto cuando se dé cuenta que está pensando algo, piense, ahora sí que vuelva a pensar, diga, analice su pensamiento y diga, ¿esto para dónde va? ¿Para lo bueno o para lo malo? Y poner un alto a esos pensamientos. Porque eso lo va a llevar a que tenga una tentación. Y cuando ya tenga esos pensamientos bien maquinados, va a llevar a que peque. Y debemos evitar ese pecado. Así que dejo el tiempo con nuestro pastor y Dios les bendiga.